Bueno, Bien. ahora sí. Entonces, ahora les comparto la pantalla de nuevo. Ahí ven ese texto que dice Bergson, datos biográficos, se ve, ¿no? Sí, se ve bien. Bueno, la vez pasada vimos esto, ¿no? Para los que no, vimos estos conceptos. El tiempo, memoria, evolución, vida, conciencia, duración. Son un poco, los vamos a seguir trabajando hoy de otra manera. Pero lo que a mí me interesa charlar hoy y también abrir para el intercambio es el juego que hace Bergson entre la conciencia individual y colectiva. Y yo acá como de alguna manera establezco eh, los conceptos que en este texto, las dos fuentes de la moral y la religión, él desarrolla y que para mí son sistémicos, ¿no? Que él habla de un yo social, habla de la obediencia de una manera que ahora veremos, habla de la relación entre lo individual y lo colectivo, la relación entre libertad y necesidad, y de la organización habla también, que eso es interesante. Em, pero básicamente eh, lo, lo que Bergson va a plantear, digamos, en el inicio de ese texto, va a ser una crítica a cualquier fundamento moral racional. Él va a decir que las normas o las conductas morales eh, no, si bien se pueden analizar racionalmente, se pueden fundamentar racionalmente, su causa, dice él, no es racional. Digamos, es una causa previa que se retrotrae a orígenes más primitivos, si se quiere, de la especie humana, y que la principal función que tienen, según su mirada, es lograr la cohesión del grupo. Eh, y esta cohesión grupal y, el funcionamiento en el sujeto de la moral no es solo una presión externa, sino que es algo que está interiorizado en el sujeto y que hace que el sujeto de alguna manera dialogue, para su perspectiva, internamente con los grupos de pertenencia. No, no es solamente una dimensión, por ejemplo, de por miedo al castigo, sino porque el sujeto mismo ya tiene introyectado, no use ese término, pero para que se entienda, tiene introyectado eh, la presencia de la grupalidad y la referencia del grupo que le dio origen. Y en esa referencia interna estructura su comportamiento, digamos, ¿no? Em, y él siempre lo piensa paradójicamente esto, porque, y tiene que ver con estos dos conceptos que están acá, que son moral estática y moral dinámica. Eh, Él siempre va a pensar la conducta humana, tanto colectiva como individual, como en el juego de dos fuerzas opuestas que se retroalimentan, que es por un lado conservar la estructura, el orden, y por otro lado la emergencia constante de lo nuevo. Por otro lado, la adaptación que tiene que ver con sus ideas de evolución también, que hablamos la vez pasada del juego entre la, la presencia del pasado, de la memoria, de toda la estructura que constituye lo que somos, de donde venimos, y que da sentido, y a la vez cómo sobre esa plataforma del pasado aparecen los acontecimientos nuevos que resignifican ese pasado. De alguna manera, en las conductas sociales, él lo va a pensar similar, con en otro sentido, pero que justamente tiene esta funcionalidad de conservar la estructura grupal. Y él enseguida hace como una analogía como con los organismos biológicos, eh, y va a plantear que si bien el ser humano es libre, eso es medio complejo, la libertad en Bergson. Siempre es un, un tema la libertad. Pero él va a decir que lo que en la naturaleza es la necesidad,
del comportamiento de una colmena, de un hormiguero, de una manada, en la sociedad, en vez del instinto, lo que opera casi instintivamente es el hábito. Eh, y el hábito va sedimentando una estructura de comportamiento grupal que sobre todo está al servicio de la cohesión del grupo, sobre todo los grupos cercanos, ¿no? Especialmente la familia. Pero esa cohesión grupal necesita como de mucha más abstracción para que se identifique, por ejemplo, con la humanidad. Lo que va a decir es que para que una persona sea realmente sensible a la humanidad en general, tiene que pasar etapas previas primero, donde lo primero que uno es sensible es al propio grupo de pertenencia, a los lugares cercanos, quizá después su nación, que ya es una abstracción mayor, y después, ¿no? Y es un proceso, pero él dice que requiere, que tiene naturalezas distintas, digamos, ¿no? Por eso él dice que es muy peligroso fundamentarlo exclusivamente racionalmente, porque hay una dimensión de la conducta humana que no se rige por eso, sino se rige más en esta emotividad, emocionalidad, que todo el tiempo se regula con el comportamiento internamente y es más sensible, no es tan racional. Em, Y por eso él trata de entender cómo es que acontece la obediencia, cómo es que funciona el hecho de que el ser humano sea obediente a las normas y a las estructuras sociales a las cuales pertenece, digamos, ¿no? Él dice que es una simplificación muy grande pensar que solo es obediente por miedo al castigo, digamos. Que también, pero que eso es otra vez pensar que el individuo está solo, libre y que tiene que obedecer. Y no que hay una estructura introyectada, digamos, del funcionamiento mismo de su manera de comportarse, que tiene que ver con el otro. Eh, entonces, como que el otro no está tan afuera, digamos. Y cuando plantea esta cuestión, estoy buscando acá una cita, porque lo dice muy bello él, y no quiero eh, parafrasearlo. Él va a plantear que estos hábitos desarrollados culturalmente ejercen, digamos, una presión sobre la voluntad, ¿no? Y si bien hay una dimensión que, que nosotros nos podemos sustraer, lo habitual es la obediencia, digamos. Y esa obediencia, incluso en sus dimensiones más aparentemente individuales, es colectiva. Él dice, el orgullo, por ejemplo, que pareciera que es una emoción individual, el orgullo tiene que ver con el otro. Es una presencia extrema del otro en mí. Entonces él dice, los romanos se sentían orgullosos en Roma, porque existía Roma. No tendría sentido ser orgulloso de ser romano sin esa presencia del civil romanum, digamos, ¿no? De ese fenómeno social que sucedía, ¿no? Y eso sucede en la familia, sucede, por ejemplo, si uno piensa acá en Argentina que tiene tanta fuerza los deportes, el fútbol, la hinchada, digamos, ¿no? Es una, y incluso el rival, ¿no? Como que es a partir de esa vinculación con el otro internalizada que se constituye esta afirmación del yo, digamos, ¿no? Y en ese juego, digamos, en esa forma de entender el desarrollo de la individualidad, Bergson plantea este concepto que él llama, que está vinculado con esto que yo decía de la obediencia, que es el todo de la obligación, que él básicamente, esto que estoy diciendo, tiende a cerrar la sociedad. Es como un fenómeno que se representa como, bueno, en la familia como principal estructura cohesiva, digamos, y él lo que plantea es esto, se ama a lo cercano. Es difícil amar a la humanidad, lo dice así, ¿no? Porque para eso se requiere de una apertura que es cualitativamente diferente. Eh, por eso él va a criticar
todo el racionalismo moralista diciendo que no importa el fundamento de las reglas, de las culturas y de la sociedad. Lo importante no es la regla en sí, sino la función. Por eso hay una diversidad cultural tan grande en la historia de la humanidad, pero que todas comparten eso, lograr una cohesión grupal, lograr un orden, una estructura, digamos. Y en eso él hace la analogía con los organismos, como con las células, con el comportamiento, digamos, de ese juego entre la parte que se constituye en un contexto y en ese entre emerge como parte, pero a la vez cumple una función, digamos, ¿no? Y la moral, digamos, es un fenómeno que tiene esas características. Si uno piensa la moral solamente como una estructura de conductas o de normas que tienen un sentido racional y por eso las aceptamos, hay un desarrollo, digamos, de la sensibilidad en esa vinculación interpersonal que se deja de lado y que está en la base, digamos, más allá de que después se pueda fundamentar racionalmente por qué se siguen ciertas reglas, digamos, ¿no? Pero en esto, digamos, él es muy crítico de todo ese espíritu moderno y de toda esa estructura de Kant, por ejemplo, esto del imperativo categórico, todas estas cuestiones donde se trataba de fundamentar como tantas otras cosas, racionalmente la moral. Y, y de alguna manera, para Bergson, dejaba de lado un montón de fenómenos, como hablábamos antes del tiempo, cuando se medía el tiempo, quedaban afuera. Esto es algo similar, digamos, ¿no? Entonces, en ese proceso, lo que él trata de hacer es como rescatar y la, la principal función, digamos, de este todo de la obligación es, él lo llama así, es un yo social, que es muy interesante esta idea, porque es una ligación, él dice, es una ligación interior con los otros. Y esa ligación es una dimensión arcaica de la conciencia, ¿no? Porque él la entiende como un sentimiento de solidaridad entre el individuo y el grupo, y que el grupo está presente en el individuo aislado. Lo vigila, lo alienta y le exige que lo consulte y lo obedezca, dice él. Como hace este juego de la presencia de otros en la interioridad del yo para desarrollar nuestra conducta. Eh, y habla de lo desagradable que es para el sujeto esa no obediencia, lo que genera cuando cualquier ser humano, digamos, de alguna manera se diferencia de esa estructura social, ¿no? Pero ahí está la base del otro fenómeno que es la moral dinámica, y que si la moral estática está fundamentada, perdón, la moral estática está fundamentada en esta cuestión cohesiva, en esta cuestión que tiene que ver con el orden, la estructura, la estabilidad. La moral dinámica es lo que irrumpe también al servicio de lo colectivo, pero a través de lo nuevo, generando una crisis, pero también en una funcionalidad que es colectiva, que no es solo individual. Entonces, dentro de la moral dinámica, él habla de la emoción creadora, que para mí es muy interesante esta idea. Él habla de una emoción, la nombra como emoción, fíjense que eso es a propósito, para salir de esta racionalidad. Él dice es un impulso del individuo al servicio del colectivo. Y él habla, pensando en la historia de la humanidad, de aquellas personas que reflejaron ese impulso creador emocional, que tuvo que ver con ampliar el círculo de referencia de su grupo. Por ejemplo, no sé, eh, el hecho de pensar al otro como un igual en la diferencia, ¿no? El hecho de, por ejemplo, si pensamos en la esclavitud, aquellos que empezaron a decir, no, son iguales a nosotros, no son, son personas también, ¿no?
Entonces, ese movimiento, digamos, pone en jaque toda la estructura de la moral estática, de la que fundamentaba, por ejemplo, la esclavitud, la supremacía racial, y, y hacer ese movimiento, como Bergson lo plantea, como estando al servicio del colectivo, pero también generando una crisis hacia el interior de la estructura colectiva. Entonces, él va a nombrar personas en la historia de la humanidad que fueron el reflejo en distintas instancias de esta emoción creadora y que le permitieron generar un salto a la humanidad, ¿no? Así como él dice, así como hay genios eh, que han tenido ideas maravillosas, por ejemplo, no sé, Newton con la idea de la teoría de la gravedad, hay otros genios que han generado estas comprensiones, digamos, a este nivel más de la moral, de, de- de la comprensión, de la vinculación entre seres humanos, digamos, ¿no? Siempre identificándola en esta dificultad de que siempre va a estar eso en cierta tensión con esta identidad grupal, con esta identidad de mi grupo por encima de los otros, porque esta obediencia, este todo de la obligación, siempre es con los grupos de pertenencia más cercanos, no es con cualquier grupo, digamos, ¿no? Entonces, de alguna manera, la emoción creadora, como pone en jaque esta función, digamos. ¿Se entiende hasta acá la idea, digamos, de este planteo? ¿Alguien quiere compartir algo, le resuena con algo? Mi idea es como hacer un diálogo, no una exposición, así que si a alguien se le ocurre algo y quiere compartir, Paco, vos sabés que no entiendo muy bien el concepto de emoción creadora. mm, ¿Podés bueno, ampliarlo un sí, poco? sí, claro. Em, Mira, acá, Me resulta muy atractivo, pero no lo llego a entender del todo. porque, a ver, acá justo había marcado un texto que, Perdón, Facu, como sí, perdón que no tengo mucha sí, conexión sí, a todos y todas, como una intuición emocional que cambia paradigmas, pero que no viene de exactamente, la racionalidad, sino de algo que nos conecta. exactamente. Para que acá justo había algo y no lo quiero. ¿Dónde está? Em, Porque básicamente lo que hace la emoción creadora es, pensemos, pensemos los fenómenos actuales, ¿no? Sociales, digamos, que han sido disruptivos, quizá como lo más amplio y más poderoso de esta última época de la humanidad, se inscribe dentro de lo que se denomina como feminismo, ¿no? Eh, lo que implica ese proceso, digamos, es un cambio más allá más allá de las razones y el entendimiento y el diálogo que nosotros podamos tener sobre el sentido de ciertas normas que se plantean o no, pero lo que empieza a cambiar es la sensibilidad respecto a lo que sucede cuando nos comportamos. Entonces, por ejemplo, eh, cualquiera de nosotros que va caminando por la calle y un hombre, sobre todo un hombre, dice u- un piropo agresivo, no genera el mismo efecto para cualquier persona que esté presente, esté a favor o no del feminismo, ya independientemente de eso, de lo que pasaba ante el mismo fenómeno 10 años atrás. Ese cambio, digamos, Bergson lo ubicaría más dentro de esto que él denomina emoción creadora, porque no es tan racional ese fenómeno, digamos. Es algo que uno lo puede entender racionalmente después, pero lo que cambia es la sensibilidad. Eh, o si lo llevamos al extremo, eh, y por eso también de alguna manera eh, es muy peligrosa esta base, puede ser muy peligrosa esta base de la estructura de la moral estática, digamos, porque tiende a generar como una superioridad del propio grupo, ¿se entiende? Y en eso,
en esa obediencia, digamos, eh, niego lo otro. Lo que hace la emoción creadora es tender un puente, digamos. Y ese puente es sensible, no es tan racional, porque se fundamenta racionalmente, pero lo que genera es un nuevo contacto. Entonces, de repente a mí un hombre diciendo un piropo me genera una sensación, un estado, digamos, que yo puedo argumentar racionalmente, pero donde impacta es en esa dimensión de sentirme culpable, sentirme inocente, sentirme cómodo, sentirme incómodo. María, ¿querías decir algo? Y después Armando también. Verónica, Creo. ¿sí? ¿Me María escuchás? Verónica, sí, pero sí. Vos sabés que quiero decirte un piropo, un piropo intelectual. Vos sabés que este señor Bersón, que no lo conocía, me produce profunda satisfacción, Mm, porque este impulso creador emocional de que habla Bersón es exactamente lo que yo vengo sintiendo hace muchos años y no entendía por qué. La relación de pertenencia con mi grupo más cercano, que en mi caso es mi familia, yo vengo de una familia muy tradicional, con valores muy estancos, familia de ajá. militares, soy la menor de 14 hermanos, o sea, mis padres tendrían más de 100 años. Todo lo que yo tengo, eso que vos estás hablando a través de Bersón, el tema del impulso creador emocional, que tiene que ver, como decís vos, más con un tema emocional y no racional, yo no entendía por qué siempre me sentía diferente y por qué era tan combatida. He sido muy combatida en mi familia. Te diré que Claro, soy la oveja obvio. negra. Soy una oveja negra. Pero no oveja negra en el sentido de que hago cosas malas. Yo también, por ejemplo, trabajo en el Poder Judicial, tengo otras hermanas, también me he casado. Pero hay cosas mías que molestan y yo no entendía Claro. por qué. Y ahora entiendo. Lo que molesta en mí es que yo, por ejemplo, tengo una hermana que ha hecho un festejo ahora en el medio de la emergencia alimentaria donde ha gastado más de 1.000.000 de pesos. Mi familia toda chocha ha ido. Y yo que trabajo en una fundación de Mm. víctimas de violencia donde yo toco el dolor, a mí me pareció impúdico y no fui capaz de ir. Y fui muy condenada por eso. Y de repente decía, ¿por qué yo me siento tan mal por dentro? Y es por lo que vos decís. ¿Por qué? Porque en el fondo me están castigando por ser diferente. Yo Claro, podría haber ido es calladita. interesante este ejemplo que das vos, porque lo interesante es, más allá de lo que hace el otro, más allá de como vos acabas de describir, es la diferencia del peso específico que ese otro tiene en mi interioridad. Lo que Porque vos dijiste, el peso ahí es específico. donde actúa, digamos. Lo que yo siento es un profundo sentimiento de culpa y digo, mira lo que yo me planteé, yo digo, ¿y quiénes son? ¿Son mis padres que murieron hace más de 30 años? Que desde la Claro. tumba me castigan con la culpa. Mi hermana mayor, que es monjita, me dice, Verónica, no es Jesús el que te castiga. Entonces, yo en vos encuentro lo que dice Bersón, digo, yo sola me estoy castigando. ¿Por qué? Claro, Porque yo no tengo la cohesión con mi grupo. ¿Y por qué? ¿Porque he hecho algo mal? No, simplemente porque soy diferente, como vos bien das el ejemplo de los esclavistas, cuando por primera vez dijeron, me repugna el esclavismo. Bueno, a mí me repugna esas cosas que yo veo desde que nací y que yo no es que sea mala, yo sí, soy además diferente. también hay algo que es interesante del ejemplo que das vos, que al ser la última, o la 14, no sé si la última, una de las últimas, también hay La una última, perspectiva, claro, diferente, claro, hay una claro, perspectiva ahí, por cuestiones de época, por un montón de cosas, claro, de que, paradigma. claro, En que, en el grupo de que estamos en el Poder Judicial le hablamos de paradigmas. Tengo tal cambio de paradigmas claro, que, por ejemplo, yo he trabajado y mi hijo cuando nos levantamos a lavar los platos, la llamo a mi hija y mi hijo me contesta, mamá, perdón, yo soy varón y yo también puedo lavar los platos. En mi sí, familia era al revés. Los sí, sí, varones claro. estaban sentados y las mujeres nos levantábamos a lavar los platos. Y hay de un varón que no podía lavar los platos, se les caían las manos. Por Entonces eso, yo, es lo que vos decís, Bersón me da una paz interior tan grande. bueno, entonces, em, un poco lo que vos acabas de ejemplificar, me parece que está bueno porque
trae esto, ¿no? Uno racionalmente puede hablar de las normas morales, de Así es. la estructura de tu familia, la historia, los cambios culturales y eso, que son todos fenómenos que acontecen. Pero Y vos lo justamente, entendés, racionalmente claro, entendés, pero sí, el soy fenómeno, diferente, digamos, pero es esta dimensión más sensible, más interior, emocional. Volviendo a lo que interior, vos emocional. planteabas, Soledad, Ujú. Esperanza, no sé si Soledad, Esperanza, Sol, porque él Sol. habla de... Esperanza es mi bien, apellido, Facu. claro, perdón. Qué raro, nunca había escuchado un apellido Esperanza. Em, ¿por qué él habla de emoción creadora en ese contexto? Él tiene, Claro, le porque sabes plantea eso, digamos. qué me pasó a mí, lo que vos hablas de emoción creadora, en vez de generar resentimiento con mi grupo de cohesión, en mi caso generó otra cosa, me generó el sentimiento de justicia, de ponerme del lado de la gente más sensible, de la gente que sufre los efectos de Sí, personas como mi familia. A mí no me generó resentimiento, digamos, me generó otra cosa. bueno, gracias, Verónica. Armando, ¿vos querías compartir algo recién? Y te estaba por decir que esa denominación que vos le diste de impulso creador o sensación creadora es lo que después Deleuze llama el acontecimiento, a partir del cual las cosas no son más como antes. La filosofía de Deleuze, que es la filosofía del acontecimiento, plantea eso. En determinado momento, y sin saber por qué y no porque se trabaje en esa línea, se produce un acontecimiento a partir del cual la sociedad empieza a pensar todas las cosas de otra manera, ¿no? Ese acontecimiento sería la consecuencia de esa forma que Berzón, según vos decís, plantea el impulso creador. Sí, además él va a plantear cómo esta moral dinámica y moral estática son las fuerzas del movimiento y el reposo, básicamente, que son ambas necesarias, ¿no? Entonces, eh, él lo piensa socialmente eso. Y de hecho plantea, no me acuerdo si en este libro o no, o en otro, que algo muy interesante, dice, la psicología va a avanzar seriamente cuando se plantee la introyección de la sociedad en su interior, digamos, ¿no? Eh, Porque justamente yo pienso que es como muy, en eso es muy sistémico y pienso, me acordaba de Pichón Rivière, digamos, porque lo plantea de manera, digo, bueno, es como 2 décadas después Pichón acá en Argentina tomó la posta de esa idea. Pero él justamente lo que veía en su manera de entender la memoria, la conciencia, el- esa vinculación entre ambas esferas, digamos, eh, una, una relación eh, donde no hay una separación tan tajante entre lo individual y lo colectivo. Y eso, digamos, es lo que él en ese último libro trata de como pensar, es como que él al final de su vida tiene esas comprensiones y es como no las llega a desarrollar, pero para mí, bueno, todo lo que sucedió después de los 40, de alguna manera, siguió con esas afirmaciones que él de alguna manera empezó a pensar sobre todo esta cuestión de desracionalizar la subjetividad de alguna manera. O sea, como eh, entender que esa es una dimensión de la conciencia, pero hay muchas otras dimensiones que son, aparte de ser más sensibles, que tienen este juego vincular, hoy podríamos decir relacional, esta cuestión más del entre. Él no lo nombraba así porque no tenía esos conceptos, pero de alguna manera, les quería leer esto porque para mí es muy interesante y muy provocativo para la época. Él dice, la idea de responsabilidad individual está lejos de ser tan simple como podría creerse. Implica una representación relativamente abstracta de la actividad del individuo, que se considera independiente porque se le aísla de la actividad social. Pero primitivamente es tal la solidaridad entre los miembros del grupo que todos deben sentirse partícipes en una cierta medida de la flaqueza de uno solo, al menos en los casos que se consideren graves, como un mal moral, si se puede ya emplear ese término. Hace el efecto de un mal físico que pudiera extenderse de uno a otro y afectar por contaminación a la sociedad entera. Por lo tanto, si surge un poder vengador, será para castigar a la sociedad en su conjunto,
sin insistir únicamente en el punto donde ha partido el mal. El cuadro de la justicia persiguiendo al culpable es relativamente moderno, y nosotros hemos simplificado demasiado las cosas al mostrar al individuo en el momento de romper el lazo social, cohibido por el temor religioso a un castigo que sufrirá él solo. Para mí ahí, digamos, él sintetiza esto de, yo lo pienso, ¿no? Como, qué problema, ¿no? se encontraba él con eso, porque de alguna manera estamos hablando de un momento donde el individuo era, lo sigue siendo, ¿no? Pero estos planteos generan, yo siempre lo pienso, y acá hay abogados, creo, qué problemas que es para la ley un abordaje sistémico de la conducta, ¿no? Porque, por ejemplo, los zulúes, que son un pueblo originario africano, tiene que ver con esto que dice Bergson. Ellos hablan tienen el principio que denominan Ubuntu, que bueno, se puede traducir de 27.000 formas, pero básicamente lo más simple sería: yo soy porque todos somos, o sin que seamos yo no puedo ser. Entonces, hay una anécdota muy extrema, pero que refleja este principio, que es que en una comunidad una persona asesina a alguien. Entonces la comunidad se reúne y, por ejemplo, yo asesino, no sé, a los hijos o al hijo de Andrea, ¿no? Entonces la comunidad, como estamos pensando comunidades chicas, ¿no? Que no se podían dar el lujo de andar excluyendo, hay que pensarlo también en ese contexto, ¿no? Todos eran necesarios para sobrevivir, para que la comunidad sobreviva, son necesarios en esas comunidades. Entonces, la comunidad resuelve, entendiendo este entramado de que un acto de un individuo no es solo individual, sino que es un reflejo de un malestar colectivo, resuelve que ese individuo ocupe el lugar de esa persona que asesinó hasta que los padres digan que es suficiente. Imagínense, para nuestra cultura, una cosa así. Pero, ¿qué tiene de fondo eso, digamos? ¿No? Que primero que al ocupar ese lugar, esto es una interpretación mía, y bueno, de mucha gente que lo mira desde esta perspectiva, ¿no? Pero al ocupar el lugar de la víctima, la persona puede vivir en carne propia el daño que causó. Se sensibiliza. Esto que, porque para los zulúes, digamos, cuando uno mata, pierde la humanidad. Y eso hace que todos corran el riesgo de perderla porque para matarlo a él, digamos, ¿no? Esto que Mandela, digamos, hizo global, digamos, con toda su manera de abordar los conflictos, la reconciliación. Pero tiene como base esta filosofía zulú, que de alguna manera Bergson también retoma indirectamente. Y además, también, para las víctimas, poder hacer contacto con el perpetrador. ¿Qué los llevó al perpetrador a hacer eso, digamos? De esa manera, para estas perspectivas, digamos, para estas culturas, es la forma de evitar que eso siga pasando. Lo contrario, digamos, volviendo a esto de hacer una circunscripción de una responsabilidad netamente individual, lo que genera, digamos, es como poner un parche, que es necesario, pues bueno, si hay una persona que perpetra, hay que hacer algo con eso, pero el tema es, ¿no? ¿En qué momento se hace algo y para qué? Digamos, ¿no? Y lo que pasa es que de alguna manera, esta manera de mirar o esto que anuncia Bergson, digamos, bueno, denuncia todo un sistema de relaciones, que es lo que es más complicado de resolver que metiendo en cana a alguien, digamos. Entonces ahí como se requiere o un cambio más radical, digamos. Acá alguien escribió algo y en el chat hay muchos escribiendo y... Soy abogada, trabajo con víctimas de violencia y me encantan los zulúes, dice. Bueno, acá también habían preguntado claro, la buena y mala conciencia de Hellinger en relación a esto de la obligación. Y sí, esa es como la asociación que yo hice con Hellinger y Bergson en ese nivel, digamos, ¿no? Para los que no conocen, Hellinger, una de las cosas que trabaja
es lo que él denomina conciencia personal, que es esta dimensión sensible de la conciencia, no tanto de contenido cognitivo ni moral, sino que es una dimensión de la conciencia que lo que busca primero que nada es pertenecer al grupo, digamos, ¿no? Y esa pertenencia hace que todos nos sintamos inocentes, digamos, al pertenecer al grupo que nos rige. Entonces él lo que dice es que las peores atrocidades de las humanidades se han cometido con buena conciencia, para pertenecer a un grupo. Entonces, él lo que plantea es que hay que desconfiar cuando uno se siente bueno, porque en general lo que estamos haciendo es siguiendo la voluntad del grupo, digamos, que puede ser peligrosa para otros. Y al revés, plantea cuando, un poco lo que contaba Verónica, cuando yo me diferencio, hay una dimensión en mí que se va a sentir culpable, que se va a sentir desamparada, que se va a sentir en peligro, y que en general la mayoría no atraviesa justamente porque pone en riesgo esa estructura que yo tengo interproyectada, digamos. Entonces, en general uno lo hace porque se puede ensamblar otro grupo que lo recibe. Entonces, para poder alejarme de quizá de mi familia, porque hay otro grupo que me está acobijando, digamos, muy difícil hacerlo solo, ¿no? Entonces, esa es como esa dimensión de la conciencia, es como sobre la cual opera eh, el sentirse culpable o sentirse inocente, independientemente que estamos haciendo una atrocidad o no. Porque por ahí en mi grupo, para sentirme inocente, yo tengo que ser estafador, digamos, porque somos todos estafadores. Y yo de repente vengo, che, está mal lo que estamos haciendo, en ese grupo me voy a sentir culpable, me voy a sentir incómodo, digamos, ¿no? Eh, entonces, ambos, tanto Bergson como Hellinger, lo que hacen es relativizar la moral en el sentido de como máximas morales, sino como más como un sustrato que tiene más que ver con la sensibilidad y que se va a adaptar a cualquier contexto y a cualquier norma. No importa si somos caníbales, estamos en una cultura caníbal, si somos, no sé, budistas en tibetanos, digamos, va a operar de la misma manera con el fin de que yo sea permeable a la necesidad, digamos, de pertenecer al grupo, lo que me pida el grupo, digamos. Y eso en general es inconsciente, con lo cual en general ni siquiera nos damos cuenta que estamos siendo obedientes a esas reglas, digamos, ¿no? Eh, por eso yo siempre pienso, ¿no? Esas cosas que uno hace en su casa, que aprendió en su casa, que las renegó y que le molestaba cuando uno le decían que tenía que hacer eso y uno se encuentra haciéndolo solo después, digamos, como si tuviera una entidad de mi familia o de quien sea que me lo enseñó vigilando que lo haga, ¿no? Y hay una parte de uno que cuando lo hace uno se relaja. Es como ahora puedo. Eh, o para que ya no me moleste tengo que hacer un proceso interno, para que eso ya no me afecte y no tener que hacerlo para estar relajado, digamos, pero es muy difícil que eso no suceda, digamos, ¿no? No sé si quieren compartir algo en relación a esto. Perdón, y mi pregunta sería, ¿cómo hacer entonces si esa conciencia interior se calma, esa culpa interior se calma haciendo eso que mi cohesión de mi familia, mi grupo más cercano me ha dicho, tenés que repetir esta conducta? Y yo debo repetirla para sentirme bien o no sentirme culpable. ¿Cómo sería el tema de cambiar, ¿no? Ese paradigma o esa conducta para no sentirme culpable? ¿Cómo se hace, no? Lo he visto en, Eso yo. en Eso. constelaciones con Hellinger y es jodido, es muy jodido. Y para mí es lo más difícil de la Es conducta muy humana. jodido. No, Sí. porque hay un amor muy profundo, digamos, ¿no? Amor no entendido de manera sentimental, eh, sino como hay una dimensión más vital, que también en eso Bergson tiene esa característica, que hay un aspecto de nosotros que sabe que venimos de ahí y que nuestra vida es porque eso fue así, digamos, ¿no? Entonces hay una dimensión nuestra que si nos alejamos de eso, yo lo pienso en estos términos, digamos, a mí me sirve pensarlo así. Eh, Hablábamos antes de que el individuo aislado moderno
es como una construcción, ¿no? Para nuestra cultura es como la base, pero en realidad una construcción. Pero en realidad, si uno piensa en la historia de la humanidad, el 99% de la historia de la humanidad y un poquito más, nosotros fuimos nómadas y en grupo de no más de 200, digamos. Con lo cual, eh, toda la historia de nuestra especie, y nosotros como seres humanos en la naturaleza, eh, en el mundo, digamos, éramos una especie muy frágil. Nuestra herramienta fue la sociabilidad, ¿no? Y en ese sentido, dejar de pertenecer es un correr el peligro de la muerte. Digamos, de hecho, si uno ve en culturas, Eso es lo que yo siento. vos podías elegir entre el destierro o la muerte, y muchos elegían el destierro, digamos, perdón, la muerte antes que el destierro, ¿no? Porque era peor que morir, digamos, perder el grupo. Sí, Guanse. Sí, tan interesante lo que estás poniendo. ¿Me Te escuchas, escucho medio mal, no sé si el resto te escucha. No, no se te escucha, Wences. no? A ver, allí, Ahí sí. bueno, estaba alejado. Decía que los conceptos que está virtiendo son re interesantes, pero claro, esto que decía la compañera como ejemplo, que es inevitable, digamos, en la evolución en las culturas. Claro. Esto que vos decís, este juego de la moral dinámica y estática. La estática, como decir lo que debe ser, las normas ya estatuidas, instituidas, y cómo lo otro, esta dinámica, ese impulso vital, esa emoción creadora, irrumpe de alguna manera, pensado con otros de afuera, quizá de los que tienen esta moral estática, que de alguna manera producen un cambio. Y cuando quizás los lugares de cambio o transformación no son lugares cómodos, no es cómodo, tiene un precio de alguna manera, ¿no? Es peligroso para los que mantienen esa estática moral y es riesgoso también uno sintiéndose que está irrumpiendo con un cambio, ¿no? ¿Cómo Exacto. hacer un cargo de alguna? Quizá, y sí, se perderá el lugar de pertenencia, pero se pertenecerá a otros, quizá. Lo de Sudáfrica sí, estuve allí 14 días más o menos, y cómo los ingleses fueron, los africanos fueron, los holandeses fueron, digamos, como a colonizar de pasada. En cambio, los ingleses fueron a ocuparlos para evitar las guerras de Francia, Napoleón, los franceses no ocuparan esos lugares. Pero más allá de eso, como también después hay un cambio de los ingleses en cuanto a Sudáfrica, y los holandeses, llamados africanos, ahí como colonos, basados en sus cuestiones políticas y religiosas de la iglesia, una iglesia reformista holandesa, como sostienen, basado en el Antiguo Testamento, que los africanos holandeses estaban destinados a civilizar África, a Sudáfrica, ¿no? Pero hay una serie, como también los blancos de alguna manera colectiviza un poco con los negros ciertos puntos en que ese racismo era deshumanizante, ¿no? Claro. Y corrieron riesgos, ¿no? Como acá, o bueno, acá mismo en el país también, ¿no? Sí, sí. Me parece interesante cómo, para pensarlo esto, cómo se rompen mitos, tradiciones familiares, en una familia, digamos, para pasar a otro momento. Es inevitable, Sí, ¿no? y incluso La está al obediencia, servicio de la sobrevivencia de la familia, porque si una familia se rige, ¿no? Por ejemplo, una familia actual tiene el comportamiento moral y lo que sea de hace 150 años, 150 años atrás, no puede adaptarse, digamos, ¿no? Entonces también es una Perdón, cuestión de supervivencia. ahí voy a Quería hacer interrumpir. una... En mi familia lo que- siguen con esos ya conceptos de disculpa, hace Sí, sí. 150 años, No, no, ¿eh? claro, sí, eso sí, Y no se porque venimos de rompen, y ahí. no es como dice él que es lo creativo. En mi familia vos rompes eso y es costosísimo. Quedas Sí, sí. automáticamente Es que en aislado, no general es así inevitable. en la historia, digamos. Es ¿No? muy inevitable. costoso. Todo lugar de cambio, transformación, tiene algo doloroso, algo penoso, pero bueno, también Muy tiene que ver doloroso. cómo uno Muy entra en un doloroso. colectivo distinto, que como dijo Facundo, que nos cobija, ¿no? Que siempre encontramos grupos
como que recreamos grupos de pertenencia, quizá, emocionales, y eso... Y no siempre, hay veces que es difícil, si vos sos Sí, sí, claro. solitario, si sentís culpa, si vos decís, ¿por qué pero carajo tengo que por pasar las eso navidades solas? habría Te que quedás. ver, habría que ver cómo redefinimos o resignificamos e internalizamos en un proceso personal, de terapia o de conversación, lo que es, si es culpa o responsabilidad y hasta dónde algo de algo, ¿no? Me parece. Porque de Andrea, ¿vos alguna querías manera, decir algo antes para no perder lo que ibas a aportar porque tiene que ver con esto? No, yo te quería hacer más que nada una pregunta con respecto a esto de la sensibilidad y en relación a la moral estática y la moral dinámica, porque me dio la impresión, pero no sé si es una falsa impresión, por eso la pregunta, de que la moral estática estaría como más ligada a una desconexión de la emocionalidad, donde pasa a ser una serie de preceptos, y la dinámica está más en conexión con una experiencia sensible. ¿Es así o entendí mal? No, yo lo Cumplir pensaría, mucho. no, Bergson nos piensa que todo es un proceso más emotivo. Lo que pasa es que la dinámica es una emoción creativa, que crea, pero también, o sea, de hecho, justo estaba leyendo algo mientras hablaban que tiene que ver con esto. Por ejemplo, él lo que dice es, piénsese cuando se habla de orgullo, a la vez que de energía oral en la civis romano en el respecto de sí mismo. En un ciudadano romano debía de confundirse con lo que hoy llamaríamos nacionalismo. Pero no es necesario acudir a la historia o a la prehistoria para ver coincidir el respeto de sí mismo con el amor propio del grupo. El respeto de sí mismo que profesa todo hombre, en cuanto hombre, se une entonces un respeto adicional, el del yo que es simplemente hombre, hacia un yo eminentemente entre los hombres. Todos los miembros del grupo son afectos y se imponen hacia una afectación. Se ven hacer un sentimiento de honor que no es otra cosa que el espíritu del cuerpo como grupo, ¿no? Tales son los primeros componentes del respeto de sí mismo. El respeto propio, tanto en su origen como en su final, no deja de ser un sentimiento social. Él lo entiende como algo que se siente sensiblemente, ¿no? Y para mí es muy claro esto, ¿no? De esto de sentirse orgulloso, cuando uno se siente que hizo algo bien, ¿no? Que, claro, tiene que ver con otros, es imposible que eso sea individual. Y uno lo siente uno solo en su casa, digamos, no sé, qué sé yo. O esto de tener la conciencia tranquila, digamos, tiene que ver con otro eso siempre. Eh, Vir, vos habías levantado la mano. Sí, re chiquito, me gustó tu volada hacia los griegos y todos, ¿no? Pero lo mío era mucho más humilde. Me acuerdo cuando era adolescente, en mi casa había que levantarse temprano, porque, bueno, qué sé yo, no sé por qué había que levantarse temprano. Yo me acuerdo que me hacía la que me despertaba para que mis viejos llegaran, que venían de trabajar y me vieran a mí como lúcida, y yo empecé a pensar, pero pará, ¿de dónde viene lo de levantarse temprano? Yo no soy inmigrante, no vine de España, no vine de Italia, no tengo que construir nada a las 5 de la mañana. Ok, me relajo, pero un poco trayendo esto de lo que decía María Verónica, implica un cierto grado de culpa que tengo que ir como Claro. procesando, ¿no? Capaz que es muy chiquito, pero tiene que No, ver pero con esto de lo es creativo, ¿no? así, pero es así. O Y sea, digité una vida para no tener que levantarme temprano. Y la verdad que tal si a mis cual. viejos les gustaba o no, qué sé yo, pero fue costoso, en cierto Sí, sentido. sí, Capaz tal que es cual. minimalista, ¿eh? Pero no sé si No, significa... no. Pero para mí, digamos, en esas dimensiones donde opera la conducta. Por eso es tan difícil cambiar un hábito. eh, Porque tiene un trasfondo que es muy difícil a veces de encontrar hasta dónde llega. Yo lo pienso en términos a veces, ¿no? ¿Qué estamos amando a través de esa forma? Porque Perdón, por ahí puede ser. tiene tanta razón que yo actualmente, mi familia es militar, me despierto todos los días a las 5 de la mañana y no puedo dormir más de 4 horas. ¿Y qué me despierta? Me despierta la responsabilidad, porque en mi casa había una norma que es media guaranga, pero es al pedo, pero temprano. Mi viejo nos Bueno, levantaba a los gritos a las 7 de la mañana bien, y yo actualmente no puedo dormir ni los sábados, claro. ni los domingos, ni el día de censo, porque tengo tal cosa metida que Y no sí, lo logré claro. superar, no lo puedo superar.
Es que es así, digamos, por eso, y son todos, si uno lo piensa, digamos, en una dimensión más, porque también acá la crítica de Bergson y también de Hellinger, esta idea, digamos, muy moderna y también desde la modernidad mirando a los griegos así, que también es recontra discutible, pero de nuestra cultura, de esto de poner lo contemplativo y lo racional como el fundamento del comportamiento. Y en realidad es como lo último que llega, digamos, ¿no? Es como llega a establecer el relato, pero en el fondo, digamos, es algo que se estructura de otra manera. Y, y ese aspecto, digamos, por eso para mí como, es muy paradójico que el concepto de inconsciente surge en la disciplina más moderna que te puedas imaginar, que es la psicología, que es pensar la subjetividad, y de repente aparece el inconsciente, ¿dónde termina el inconsciente? Digamos, ¿qué hay ahí adentro? Perdón, Eh, Facu. No, yo pensaba, a ver, no sé si voy a poder bajar la idea que me viene dando vuelta, pero cuando vos hablas de moral estática, pensaba, digamos, cómo pensarla contextualizada, ¿no? Porque nosotros hablamos como de lo que, de la antigua moral, digamos, estos preceptos morales de antes, pero digamos, si uno le piensa en función de lo actual, vos recién hablabas del relato, ¿cuál sería el relato que prevalece como moral estática actual, ¿no? Y ¿A cómo qué te referís podríamos, con claro, relato? claro, bueno, saquemos la palabra relato. ¿Cuál sería la moral estática actual y cómo sería ser disidentes o quizás una moral disidente respecto a la que actualmente prevalece? ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, Supongo sí. que vos recién hablabas del feminismo o de ciertas cuestiones que están como fuertemente instauradas en este momento como lo que debe ser o la que podríamos llamar una moral estática, ¿no? Entonces quizás hoy Sí, no, no sé asistir, si, yo no sé si lo dije entre moral estática, al contrario, a se ver, puede volver una moral estática, pero aparece como una, o sea, todo se puede volver moral estática. De hecho, esa es la tendencia, porque ¿por qué se vuelve estático? Porque funcionó. Y la repetición es una consecuencia de la eficacia, digamos. En eso eh, eh, es la naturaleza también que funciona así. Y la naturaleza desarrolla un organismo, pensando, ¿no?, algo más fuera del humano, que funciona quizá por millones de años, y de repente cambian las condiciones, y si ese organismo no se adapta, muere, digamos, ¿no? Y a veces se adapta y a veces no. O en el proceso de adaptación hay un montón de pérdidas, digamos, ¿no? Y nosotros como seres humanos no somos muy diferentes. Por eso también yo creo que el conflicto para mí, esto ya más personal, de cierta cosmovisión eurocéntrica, es esta cuestión de la verdad, esta cuestión, son cosas muy pesadas, digamos, que de alguna manera, si bien ya se está disolviendo un poco, lo tenemos reintroyectado. Y eso lo que genera es como mucha violencia, porque es como que está frenando todo el tiempo el movimiento de las cosas. Y no se puede frenar. Entonces, eso genera una crisis extra de la crisis propia del devenir, digamos, que ya de por sí es un tema. Pero si encima la tendencia supuestamente de que lo bueno es que las cosas sean de una manera, es como que le agregás un problema extra, digamos, a lo que ya de por sí es conflictivo. Entonces, ahí me parece que, por eso también esto del el exceso de individualismo es lo mismo. El exceso de aislar es como hacer un esfuerzo en algo que no se puede aislar, digamos. Entonces, eh, eh, es más una forma de mirar que genera otra complejidad. Y eso yo sí creo que nuestra cultura, nuestra moral estática, digamos, en Occidente es profundamente judio-cristiana y eurocéntrica, y eso está todo el tiempo operando, incluso en el feminismo también, porque cómo se miran otras culturas, en general, ni se tiene en cuenta que nuestra cultura es una cultura, digamos, relativa. Como no, es la verdad revelada, o sea, no se diferencia mucho de lo que hacían los cristianos, digamos, en su momento. Entonces, pero eso es más un espíritu de nuestra cultura, digamos, que, no sé, por algo es así. Y bueno, hay que reconocer, mal que nos pese, que es muy funcional a lo que es la construcción del poder, digamos. O sea, eso sí, hay que reconocerlo.
es muy útil para eso. Y bueno, eso es como un mecanismo que gira solo. Entonces no importa, yo lo que a mí a veces me pone muy neurótico, es ver cómo ideas que son increíbles pasan por esa picadora de carne y ya no importa, porque ya se convierten en eso, digamos, porque bueno, están en ese espíritu, aunque la idea sea completamente diferente lo que plantea. Y si se quiere, ya que trajimos el feminismo o cualquier otra, se termina convirtiendo en lo opuesto en algunos momentos, digamos, de lo que les dio base, digamos, ¿no? Pero eh, eso no se le puede echar la culpa a nadie ahí, digamos. Es algo que no sé por qué sucede, ni ojalá le pudiéramos echar la culpa, pero no. O nos echamos la culpa todos juntos, al mismo tiempo. Hacemos una ronda. Acá, Facu, hay un comentario de Lucía que dice que interesante cómo relaciona Bergson la moral pensándola heredada con el instinto al que él le da El- tanta relevancia. ¿Está afectado por la herencia también? porque ella está preguntando cuando Bergson habla del instinto, Ujú. que él habla del instinto como este mecanismo específico y muy certero, pero que está cerrado, digamos, ¿no? En oposición a la inteligencia que es más abierto, más libre, pero es mucho menos preciso. Eh, entonces, de alguna manera, cuando habla de la herencia, del hábito, de la moral, él usa el concepto de hábito, que en eso para mí lo toma de Butler, eh, y, y él dice todo el tiempo, no somos como las hormigas, pero no somos como pero como que todo el tiempo dice y se ataja, pero lo dice. eh, y, y para mí en ese sentido, digamos, sí, él entiende que el hábito es como, tiene una fuerza muy, muy instintiva en la conducta. Eh, Contaba Coco a Soledad antes de empezar que haciendo el trabajo de la maestría de Bergson y Bateson, me pongo a buscar si había algo entre Bateson y Butler, porque Bateson, y encuentro un trabajo de un argentino del año 21, 1921, que escribe sobre Butler, diciendo que no lo olviden ya en el 21, y lo analiza todo haciendo una analogía con Bergson y la evolución creadora que había salido hace 4 años. Y como Bergson era muy popular en esa época, lo usa para traerlo a Butler de nuevo, digamos. Entonces, me reía porque digo, bueno, la búsqueda de si Bateson había estado en contacto con Bergson, como si estuvo en contacto con Butler, estuvo en contacto con Bergson. Pero me dio risa porque era un texto de un argentino de hace 100 años que ya había hecho la conexión. Encima es de hace 100 años exacto, digo, me caga de risa. De las sincronicidades temporales. Y poniéndolo en Google encima, gracias a Google, hablando de paradoja, apareció el texto de Universidad de La Plata. Eh, bueno, no sé si, a ver, estoy pensando si me quedó algo de lo que quería compartir que no haya comentado. Em, Ahora lo olvidé porque lo encontré esta tarde, pero me dio mucha. En un momento habla de la organización también, que me llamó la atención, que use ese contexto, ese concepto, pensando lo que pasó después con ese concepto, pero em, un poco como para mí esta cuestión de, volviendo a Bergson, quiero decir con esto, ¿no? Porque yo entiendo a Bergson como tan en la base de todo, pues yo leía a Bergson antes que a lo sistémico, entonces para mí es inevitable, digamos, ver a Bergson primero. Es como el papá. Eh, pero em, me parece interesante de la obra de él, de que él une todos esos extremos, que termina escribiendo sobre la conducta eh, y sobre un tema que él no se había ocupado en toda su obra, digamos. Me pareció también ahí, viene un reflejo de lo que estaba pasando en esa época.
porque él escribe esto en entreguerras, ¿no? Cuando estaban volviendo a aflorar los nacionalismos ahí, bueno, lo que fue la cocina del nazismo, por ejemplo, ¿no? Y de hecho, él, creo que lo conté en la clase pasada, él era judío de nacimiento y no se quería convertir al cristianismo, pero no se convierte al cristianismo para que no se lo interprete como justamente reflejando esa cuestión antijudía de la época, digamos, ¿no? Eh, Digo, me parece que también él, yo no conozco tanto de sus datos biográficos, no sé por qué ahora que lo pienso, pero él tenía me parece una manera muy en contacto con lo que pasaba de desarrollo. Si bien se iba a temas muy abstractos, estaba muy atravesado. No era una persona, de hecho sí, él tenía mucha actividad a nivel cultural, era una persona muy presente. Y, y me parece que eso también es algo que tienen en común estos personajes. Digo, pienso en Bateson, en como que hay una ética, un compromiso ético con el saber que tienen, digamos, ¿no? Una necesidad ética de hacer público eso, digamos, ¿no? Y de generar contactos, de generar, en el caso de Bateson, toda esta asociación con las distintas disciplinas, digamos, y generar esa conexión para, para nutrir, digamos, ¿no? Que de alguna manera pienso también lo que está pasando ahora, ¿no? De cómo esa información tan enorme que hay y esta comunicación, entre comillas, tiene el proceso contrario, porque es como que aísla, genera un proceso de cada vez, lo hablábamos el otro día en la reunión, ¿no? Al simplificar cada vez más los contenidos y al establecer una dualidad, vos sí o sí tenés que tomar partido de todo lo que pasa. Entonces, de alguna manera, eh, todo esto que estuvimos hablando recién, por ejemplo, imagínense si uno trae a ese fenómeno el hecho de que todos estamos siendo en distintos niveles leales de donde venimos, digamos. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para toda esa diversidad que cada uno trae y que genera esta comunión momentánea grupal? eh, Generar algo más expansivo, integrativo, si todos tenemos que tomar partido enseguida de algo, que encima no sabemos bien qué. Y me parece que estos pensadores como favorecen eso, esas dudas, digamos, dudas sanas. ¿Qué iba a decir, Sol? Yo, Facu, lo que te iba a preguntar es si nos podés comentar un poco más sobre el tema de las constelaciones Mm, familiares. Yo la verdad que no desconozco totalmente y me gustaría entender un poco vos, porque vos explicaste el otro día que vos te recurriste un poco a Bergson como para fundamentar de algún modo lo que se hace en las constelaciones. Si Sí, nos podés contar un poco de eso. sí, porque de alguna manera el trabajo en constelaciones, si se quiere, la técnica, la forma de entender cómo en el presente muchas veces se manifiestan eh, implicancias de acontecimientos del pasado o de personas que incluso ya no pueden estar vivas, digamos, tiene como de por sí, digamos, que se establezca esa conexión y que esa conexión se haga visible a través de un extraño que representa esa información y que esa información sea fidedigna y no sea una mera actuación o una mera sugestión. Como a mí lo que me pasaba en esas experiencias era, o sea, las explicaciones que a mí me daban no me servían, porque me decían nombres que yo no me decían nada. Se hablaba, bueno, del alma, de la conciencia colectiva, que yo los puedo entender, pero digo, bueno, está bien, pero ¿cómo corno se da esa vinculación, ese acontecimiento, o esa sincronicidad también, ¿no? Em, Porque eso sucedía, ¿no?
Pero al mismo tiempo, y me pasó con Bergson que mucho de todo lo que él desarrolla, a mí me dio elementos para entender ese fenómeno, digamos, ¿no? Ese acontecimiento. Y lo que comparten ambos autores, Hellinger y Bergson, que a mí siempre me resultó muy atractivo, es la manera de entender la paradoja entre lo individual y lo grupal, y sobre todo cómo ellos entienden la libertad. Para mí mucho más real que la idea de libertad actuales, digamos, que son muy simples, se simplifica una complejidad eh, bueno, que es mucho más grande, digamos, ¿no? Y de alguna manera ambos van nombrando y seleccionando y mostrando ciertas instancias de lo que yo llamaría la conciencia, porque me cuesta pensar, para mí hablar de conciencia individual y conciencia colectiva es hacer una distinción de la conciencia, digamos, que bueno, que en distintos planos, pero que es una abstracción, digamos, ¿no? Me gustó mucho que Martín en el módulo de Bateson, un profe, habló de que se está investigando en hormigas y que daba el ejemplo de si uno estudia una hormiga aislada, no entiende nada, digamos, pero cuando uno ve el comportamiento y las funcionalidades en el hormiguero, cómo reemplazan las funciones y todo, se entiende, digamos, y esto es lo mismo, ¿no? Entonces, para mí, no estoy respondiendo a tu pregunta igual ahora que me cuento, las constelaciones son un dispositivo, una práctica que permite mostrar una dimensión de esa complejidad, ¿no? Eh, que, que sería como la conjunción de una problemática que es individual, que es un problema concreto del presente que puede ser, no sé, que yo tengo una ira descontrolada con mi hijo o mi hija, ¿no? Con que de repente ese acontecimiento del presente puede estar vinculado con que mi abuelo fue abandonado, ¿no? Y hay un hecho traumático, hay una ira congelada que sigue presente en el sistema y se manifiesta a veces en una repetición y otras veces de manera mucho más compleja, y que a veces no tiene una explicación, que es algo que a mí me pasó con mi hijo. No es que pasó un acontecimiento que explica mi ira. Sí, acontecimientos del presente de ira detonan, hacen como esa vinculación con esa ira que está ahí presente en no sabemos dónde, digamos, porque ahí hoy en día desde lo estrictamente científico se habla mucho de la epigenética, que se está comprobando que no sé cuántas generaciones hasta se transmiten traumas experienciales, digamos, ¿no? Y de alguna manera también los pueblos originarios ya lo saben hace un montón, depende del paradigma que uno tome, digamos, ¿no? Pero lo que para mí tiene esa técnica es que en ese plano permite ver esas formas que son muy difíciles de rastrear de otra manera. Porque es muy difícil llegar a veces a esa conexión de otra forma, que yo no conozco por lo menos, pero son cuestiones muy que racionalmente no tienen sentido. O sea, que tiene que ver una cosa con la otra. Sin embargo, cuando suele suceder, para la persona suele tener mucho sentido en el momento, digamos, ¿no? Eh, y eso es como lo más paradójico para mí, o al menos que lo que a mí me llama mucho la atención cuando sucede. Eh, y al revés, a veces tan disruptivo para mi plano mental que, bueno, no lo puedo incorporar, digamos, que eso también es válido porque también es una posibilidad, no es ninguna verdad. No quiere decir que sea esa la única causa, digamos, justamente. Por eso también, y lo hemos hablado en la maestría, es muy peligroso cuando todos estos abordajes sistémicos después adoptan posicionamientos deterministas. Y eso a mí lo que más me incomoda, digamos, porque no, entonces si no da lugar a tu papá, no podés tener una buena relación de pareja, ¿viste? Esas cosas que, que son muy marketineras, pero eh, eso ya ahí no tiene nada que ver para mí. Que al mismo tiempo sí puede ser que haya una relación, pero
Ahí no existe malo sistémico, digamos, sobre todo porque se establece una causalidad única, cuando en general son multicausales los problemas, los conflictos, digamos. Uno, Y porque hace que la verdad sea alcanzable. O sea, claro, porque eso está basado en la idea, en el supuesto de que la verdad es algo que se alcanza, ¿no? claro, tal cual. Eh, eh, Manuel Caín decía que el pasado es necesario, pero no es suficiente para las cosas que nos pasan en la actualidad. Claro, tal Y, cual. y hay, me estoy acordando de esto que decía, en otros tiempos hablamos de transacción, de transacciones en la familia, y que hay transacciones en, en la generación y transgeneracional, ¿no? Claro. Y hay una psicoanalista francesa, Angeline Jocelyn Schossenberger, que tiene una obra escrita que se llama Ay, mis ancestros, como interjección. Ah, sí, sí. Y es interesante porque ella había estado con François Dualt allá en Francia, todo, y termina en la meca de la sistémica en Palo Alto, y hace una integración, ¿no? Psicoanálisis bueno, y sistémica. Y una de las historias que relata es que una mujer que de origen armenio en Francia trabajó mucho con norafricanos, como tenía un dolor a nivel cervical y que le habían hecho todos los estudios médicos y no le encontraban nada orgánico. Entonces, en los relatos de la actualidad, de sus familias, eh, le aparece un recuerdo en algún momento cuando se produjo el genocidio armenio. Ella era niña y ve cómo pasaban la cabeza de una tía en una pica por los turcos que habían hecho estas barbaries, ¿no? Entonces, bueno, esto está hablando, no sé, por eso no siempre es eh, unicausal, es multifactorial las problemáticas que uno puede tener en la actualidad, ¿no? Pero bueno, esto me llama lo que me hacía acordar. Sí, Y, perdón, y- sí, te interrumpí. No, y lo de Bergson, que también había leído algo, había escuchado de esto de que él era judío, es judío, pero se hizo adicto al cristianismo, pero no se convirtió porque, bueno, porque justo era un momento difícil de los judíos en Europa, ¿no? Capaz que si no hubiera habido ese problema de persecución, habría pasado. Se quedó en la moral estática y no pasó la vida en mi casa. Sí, 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 se Estuvo ahí quedó. entre. Sí, sí. Yo, pues, me decía, como inmigrante, ¿no? Y después otra historia que tengo también de un relato, escuchando, quizás uno como terapeuta sistémico es lo que en el tiempo uno puede decir, aparece como algo de flexibilidad, puede ser cierta plasticidad, digamos, en estos entrenamientos, ¿no? Incorporando algo. Me acordaba una amistad que se recibió como traductora de inglés acá en Argentina. Se va al Perú, amante del Perú, de sus costumbres y la cultura, y va a trabajar a un lugar de Lima donde habían puros hombres casi, era la única mujer, bueno, y se sintió mal porque, bueno, es machista, Perú todavía tiene cosas distintas, Claro. una cultura antigua más, pero se sintió mal, y le decía, ¿cómo, por qué volviste acá a la Argentina? No se bancó esas cosas, esos modos, cuando nosotros tenemos otras normas, otros modos convivenciales, ¿no? Pero estas cosas como, bueno, me hacía pensar esto, Totalmente, sí. Yo ¿no? te doy un ejemplo. Yo estuve en el 2015 estuve en Ecuador, si bien tiene, bueno, no conozco Perú, digamos, pero me pasó algo. Yo fui un mes de viaje y hice 2 talleres de constelaciones y me pasó algo muy, muy, la cuarta constelación que hago, tardé 4 constelaciones, quiero decir, darme cuenta que allá el divorcio es otra cosa que acá. Yo decía, como cuando iban a hablar de eso, había toda una cosa que pasaba en el grupo, en la persona que lo iba a nombrar, ¿viste? Como digo, bueno, van a hablar de un abuso, de, no sé, ¿viste? Claro, no, era que se quería divorciar, que se quería... Y yo dije, claro, increíble esto, ¿no? Porque yo me sentía como, bueno, si viajara a hacer un taller en Argentina al principio de los 90, no sé, o en los 80, en eso, ¿no? En otras cosas al revés, pero en ese punto. Y,
Y yo me dio impresión porque yo no lo había ni registrado, no lo podía decodificar eso. Pasaron varias situaciones hasta que yo pude sintonizar ese dial, digamos, y darle el peso que para ellos tenían, pues para mí no lo tenía, porque nunca tiene un peso más allá de la situación difícil de separarse, y que en algunos casos particulares eso es romper un mandato, digamos. Pero ahí era como evidente el clima que se generaba. De hecho, fue tan incómodo las veces que pasó, me tuve que dar cuenta. No me dieron chance que no me dé cuenta. Eh, y eso, digamos, como que para mí fue una experiencia muy fuerte, porque yo también, hablando de eurocentrismo, digamos, cuando estaba allá me pasaba que había una actitud generalizada de la mayoría de las personas que yo interpretaba como que eran más sumisos, ¿no? Y me di cuenta, con el devenir de las semanas, que en realidad eran mucho más respetuosos. Y cuando llegué a Argentina, lo que más me llamó la atención fue que lo primero que empecé a sentir, antes de llegar a Argentina, cuando estaba subiendo al avión, escuché un montón de gente quejarse. Y me di cuenta que durante ese mes que había estado allá, que casi no había estado con argentinos, no había escuchado gente quejarse, digamos, ¿no? Y, y a mí me rompió la cabeza eso, digo, yo fui pensando que era una actitud sumisa, eso que pasaba, que en realidad era respetuosa, y, y eso que era una actitud más contestataria, que yo en realidad también era una queja, ¿viste? Y tuve como varios días acá en Argentina diciendo, "Oh, ¿cómo se queja todo el mundo? ¿Cómo nos quejamos de cualquier cosa?". Me dio mucha impresión, digamos, y esas son cosas que yo lo atribuyo más a esta dimensión sensible, porque, bueno, esto racionalmente yo lo interpreté como sumisión al principio, después, ¿verdad? Pero en realidad es como otro lenguaje. Y eso es solo de habitar, ¿viste? No lo puedes experimentar si no. Bueno, a vos te la has pasado viniendo acá de otro lugar, de otra manera, ¿no? Quería leer dos comentarios Perdón. Y en el no se te chat. escucha, Gwen, si estás hablando, no se te escuchó nada. Eso que vos decís, claro, cuando yo vuelvo, cuando voy a visitar, siempre me encuentro con cosas de estas cosas. El respeto, que no se confunda con sumisión, pero que hay una cuestión ancestral de las colonias. Totalmente. Fue digamos, el atalaya, lo más fuerte de la colonia española estuvo en Perú, en esa zona, ¿no? Y ha Claro, dejado muchas cosas. Pero es tal tradición cual, eso, el respeto, la autoridad, que puede confundirse con sumisión. tal cual. Sí, Sí, sí. sí, sí, muy bien. Leo, Facu, Sí, sí. un comentario de Margarita de hace unos minutos, un poquito antes, la noción de los excluidos. Y otro comentario de Lucía que dice, por mucho que sepamos nuestra mente, siempre nos lleva a los reduccionismos. Sí, por eso para mí es todo un entrenamiento esto de poder pensar en otras lógicas, que sean un poco más flexibles, ¿no? Eh, que, que tengan más contacto con la vivencia también, ¿no? Eso me parece que es como para todo lo que trabajamos con personas también, ¿no? Y va en general, pues todos estamos con personas, es un desafío, eh, porque permite eso, otro tipo de contacto, de conexión, digamos. Lo de la noción de excluido no sé si es una pregunta o es un comentario sobre algo que se estaba hablando, eso no lo sé, pero Ah, ¿me sí, se escucha? Sí. sí, Cuando Sol preguntó, mm, me recordó a eso, cuando explicaban la cuestión de las constelaciones, esto del excluido, que bueno, que es una de las explicaciones o de las teorizaciones que hace Hellinger, digamos, que alguien del sistema, se entiende que es familiar, eh, toma el rol de ese excluido para poder integrarlo, digamos, hasta que el sistema para que el sistema lo vea y lo pueda, por ejemplo, alguien que cometió un crimen o cosas así, que era el ejemplo que creo que pusiste. mm. Bueno, no, eso como pasó hace rato el comentario.
Sí, lo que plantea Hellinger es que la exclusión es un fenómeno local, digamos. La conciencia personal excluye, pero dentro del sistema no existe la exclusión. Es como decir que algo está fuera de la naturaleza. No, no puede pasar, digamos. Y eso ejerce una presión que se manifiesta de distintas maneras, ¿no? Eh, y como en general se excluye algo que no es grato, bueno, en general se excluye lo traumático, lo que no, nadie quiere mirar, entonces eso suele ser como, hay algo que ejerce una presión eh, y que, Si bueno, uno, si uno, hace si uno- síntomas. digamos, si pensamos en términos de mente relacional, podríamos pensar que eso excluido es un aspecto de la mente grupal, Claro, ¿no? sí, Como si sí, fuese porque una especie de además, autoexclusión, si un aspecto. claro, y si pensamos el comportamiento individual, como hablábamos antes, como un emergente grupal, el que es excluido está haciendo visible algo que, que pertenece a todos, digamos, ¿no? Entonces, eh, por eso es tan seductor atacarlo, porque no queremos saber nada con eso. Entonces, bueno, genera como un efecto dominó. Eh, yo tuve la oportunidad de acceder hasta mis tatarabuelos. En el momento que hice mi árbol, tenía viva a mi abuela y a una tía abuela y otra persona más, que era amigo de mi abuelo, y que creo que todavía vive, Blas, que vino de Croacia con mi abuelo cuando eran niños. em, y pude acceder a la información de sus abuelos. Eh, y primero te da mucha impresión darte cuenta que tus tatarabuelos son los abuelos de tus abuelos. No es lo mismo decir tatarabuelo que abuelo de tus abuelos. Eso para mí fue impresionante. Ya, están re cerca, no están tan lejos. Y después fue ver como situaciones, experiencias, que muy similares en distintos momentos de las generaciones, digamos, ¿no? Eh, es fuerte cuando vos lo ves, digamos. Es como, em, tiene un peso re distinto que cuando lo lees en una teoría. Como ver esa experiencia de- de lo poderoso que eso es, aunque no lo sepas. Eh, y, y pienso en ese sentido, ahí me pongo un poco conspiranoico, de por algo, lo primero que se barre es con la historia, digamos, ¿no? Como que es una manera de garantizar el sometimiento. En el caso de no saber de tu historia, te garantiza tener un montón de dificultades que quizás son recursos en realidad, pero que vos no lo sabés porque no tenés cómo agarrarlos, digamos, ¿no? Y, y también aparece este aspecto de la temporalidad. Em, por ejemplo, en mi familia, no sé si vieron Coco. ¿Vieron Coco? La mayoría lo vio. La peli esta Sí. mexicana animada. Ujú, ujú. Vieron ese momento, bueno, Miguel está como trae a su tatarabuelo. Bueno, a mí me pasó lo mismo con el padre de mi bisabuela, que nadie sabía quién era, y bueno, se ve que insistí de distintas maneras hasta que mi abuela contó la historia. eh, y yo decía siempre que yo no tenía sangre española. No aclaraba que no tenía sangre árabe, que no tenía sangre de un montón de otros lugares. Yo siempre aclaraba que no tenía sangre. Eh, y obviamente esta persona era vasca. eh, y para mí fue muy fuerte cuando me enteré, digamos. Entendí un montón de cosas de mi bisabuela, que yo la conocí hasta los 7 años y me contaron de ella. Y para mí fue muy impotente, digamos, decir, claro, por eso yo lo aclaraba tanto. Porque, porque bueno, él era una relación extramatrimonial de esa época, qué sé yo. De hecho, mi abuela, hasta que yo no insistí, contaba otra historia, hasta que contó, digamos, ¿no? De dónde. Entonces, digamos, también esto de la conexión con el pasado, volviendo a Bergson, digamos, con la memoria, eh, porque simultáneamente ese fenómeno
que yo descubro quién es esa persona, el hijo de mi abuela, mi tío, el hermano de mi papá, que también abandonó a sus hijas, en esa misma época se reconecta con ellas, digamos. Simultáneamente. A mí yo me encuentro con él, todo sucedió simultáneamente, digamos. Y yo como que até todos los cabos, digamos, ¿no? ¿A quién estaba representando él? Y, y obviamente, esa es una dimensión, vuelvo a lo mismo, ¿no? Ahí donde yo soy cauto, bueno, pero no es que pasó esto, no, mi tío tuvo su motivo, o sea, no es, pero como esos fenómenos, esos acontecimientos, para mí, digamos, son como muy poderosos de dimensionar lo colectivo eh, en la individualidad. Y de cómo estamos, sin darnos cuenta, trayendo cosas del pasado a través de novedades. Por ejemplo, en mi caso, haciendo constelaciones familiares, trayendo a un tatarabuelo, que estaba ahí esperando que alguien che, ahí hay un montón de gente gracias a mí también, ¿eh? Claro, y quizás también eso abre la posibilidad en determinados momentos críticos o particulares poder introducir lo nuevo, Tal cual, porque es ¿no? así. Aun cuando uno sepa que está, digamos, imbuido de esto histórico, siendo consciente a un modo por lo que está atravesando, se puede introducir lo nuevo. Estoy leyendo un libro de Pierce que le comentaba a Coco hace poco, que habla justamente de eso, de la posibilidad de los momentos críticos, tomar conciencia de esos momentos y poder ahí actuar, dice él sabiamente, ¿no? Introducir algo nuevo que de algún modo cambie el curso de las cosas. Hay un cuento muy, ya estamos a veces medio en horario, que se va gente por ahí para cerrar, pero hay un cuento, una metáfora muy linda de Hellinger sobre la libertad, donde él va nombrando distintos tipos de libertad. Por ejemplo, la libertad del burro que se resiste y porque se resiste el jinete lo ajusta. La libertad del barco que se hunde y el dueño del barco que decide hundirse con el barco. Y después usa una metáfora muy linda que es la libertad de la brizna, que la brizna es como esas hojas, ¿vieron? No me sale, el diente de león. Dice que en el lugar donde es más liviano, porque cede, se sostiene en el aire. Eh, y para mí esa idea de libertad es la que a mí más me cierra, ¿no? Es como entendiendo todos esos condicionamientos y ese contexto que hay, en realidad se expresa lo nuevo. Pero si vos no los tenés en cuenta, no los reconoces, es como querer volar sin conocer la ley de gravedad. Si vos la conocés, es un avión; si no la conocés, te tirás, quiero volar, y te la das contra algo. O no, o hay gente que la supera también, porque la física cuántica tiene esas cosas. Facu, te escuchaba el relato, me interesó muchísimo, me di cuenta que conocía muy poco de Bergson, y lo poco que conocía era a través de otros. Morán en particular rescata mucho a Bergson en muchas de sus discusiones con la sociología y la filosofía francesa. Y en esto último que estaban planteando alrededor de la cuestión de cuál sería el relato más verdadero, ¿no? En todas estas se puede contar así, se puede contar así, se puede contar así. Slutsky una vez planteó una cosa que a mí me gustó mucho, que me quedó. Decía, bueno, pero si por último todos son narrativas y maneras de contar, ¿cómo elegimos con cuál nos quedamos? ¿Sí? ¿Cuál elegimos? Si lo atribuimos a la biología, si lo atribuimos al espíritu. ¿Cómo decidimos cuál de las maneras de contar o de las narrativas es la que vamos a apropiar o vamos a obtener? Y él decía,
Que hay distintas maneras, claro. Hay gente que elige lo que más cercano está a sus creencias y a su manera de ver las cosas. Y que una manera interesante es aquellas historias que abran más alternativas, ¿sí? Que den más oportunidades de hacer algo con lo viejo, con lo nuevo y demás. Y en ese sentido me parece interesante cuando vos relatabas la relación de lo histórico, cultural, personal, familiar, cómo, por lo menos en la historia de la terapia familiar, esta cosa de lo histórico fue una apertura de posibilidades muy interesante para romper justamente con el inmediatismo individualista. Es decir, poner en perspectiva conductas que en algunos casos iban mucho más allá inclusive de la familia que estaba presente en la terapia. Y hay un autor que es Monsormelli Nagy, fue alguien que trabajó especialmente el tema de las lealtades intergeneracionales, como esta cuestión de la lealtad a una historia puede condicionar las libertades de las personas a tomar decisiones diferentes, ¿no? Me gustó mucho la presentación que hiciste. Bueno, gracias, Juju. Estoy esperando tu escrito Ya lo sobre terminé. Nelson. Sí, sí. Sí, me encontrarme a Arturo Cancela, el señor este de que vaya a saber quién es. Así, me dio muchas gracias. Así que, Ya le reclamé un artículo también. No pierdo tiempo con la vez pasada. Vos te apurás, vamos paso a paso. Justo que estábamos hablando de las libertades, Facu, vos acá tranquilo, ¿eh? No te dejes. Todos no, los además sistemas a tienen mí conflicción. mucho de, ya que estamos, ya que surgió eso, a mí la maestría me está permitiendo ordenar muchas cosas que vengo en la cabeza teniendo y todos desde los dispositivos que están brindando hasta los autores que yo por ahí no conocí en tanta profundidad, me está sirviendo para ordenar mucho. Entonces me viene muy bien esto de tener que presentar escritos. A mí me está ayudando porque cada tema es como elaborar algo y, y si uno no lo escribe es distinto. Mi experiencia por lo menos, ¿no? Es como, hay algo que cuando vos lo escribís terminás de elaborar y te da paso a otra cosa, digamos. Entonces, ese ejercicio a mí me está resultando, por más que a veces es complejo, digamos, estoy contento con ese proceso. Podríamos, cuando vean la grabación, podríamos recortar este pedacito en que hablas de lo escrito. Así yo lo empiezo a mandar. Lo mandamos por el Instagram. Sí, veo que hay como una cosa ahí, como que nadie escribe. Yo tengo una sospecha que ahí también hay una cosa con el saber, digamos, ¿no? No sé. Para mí Empezaste diciendo eso, Facu. que Vos hablamos. abriste el sí, tema. hay como una cosa, está muy arriba el Tendríamos que saber, ¿viste? constelar las escrituras. No, es La como... escritura, Facu, la constelamos. sí, Contalo, pero Facu, contalo que hablamos al principio del encuentro. ¿qué era lo que hablamos? Esto del Lo mismo, saber, ¿viste? dijiste lo del saber, sí. Sí. No, porque eso me da... por esto, porque ellos me dijeron que quizá había gente que tendríamos que haber aclarado que era para todo el mundo y que no es que había que saber de Bergson. Entonces, yo decía, qué loco esto de que uno, o sea, si no sabe, no puede, y todo el peso que hay en eso, digamos, ¿no? Cuando en realidad, yo daba el ejemplo en filosofía, en filosofía, soy un ignorante mayúsculo de la gran historia de la filosofía, digamos, conozco el 1% como con suerte, con mucha suerte, y es como, es re pesado eso, porque cuando hay que producir, eh, de alguna manera todos somos un ignorante. Si uno se compara, digamos, se pone a la altura de esos tipos que en realidad escribían lo que se les ocurría, tampoco era tan difícil, digamos, digo, no desmerezco a Bergson, por favor, pero como que también se trata de eso, digamos, de
de compartir eso, digamos. Después siempre va a haber alguien que piensa que de hecho, mucha gente que dice que lo que plantea Bergson o Bateson es una estupidez mayúscula, ni hablar Hellinger. Entonces, como que eso. Yo siempre digo, si a Messi lo critican, ya está. Ya está. ¿Quién puede? Bueno, Hace mi 10 crítica, años jugando como juega y lo critican, ya está. mi Relajemos. crítica de lo de hoy es apreciativa. La verdad que me voy muy contenta. Me voy porque soy una entidad biológica y me vacuné Sí, ayer y el cuerpo no me permite estar más acá, disculpe. Pero la verdad que estuvo muy bueno. Te agradezco un montón y les agradezco un montón a las chicas de MAF la invitación. Así que bueno, y la propuesta. La disfruté mucho y me quedé con ganas de nuevo de retomar Bergson, pero esta vez con entusiasmo. Lo tengo en los pendientes, pero con entusiasmo. Gracias, Qué Facu. bueno, qué bueno. Gracias. Nos vemos. Chao. Un virus bergsoniano, ya que tantos virus contagiamos. Claro, claro. Sí, Adiós. yo también les agradezco a las chicas que me invitaron. Bueno, vos, Coco, que le dijiste en su momento. A mí Exacto, gracias volverme a a vos. conectar con Bergson fue interesante, digamos, hacía varios años que no retomaba después de todo lo que había investigado y como que siempre lo leo y me encuentro con algo distinto, digamos. Así que Muchas gracias a Coco por gracias. darnos esta joyita para el EMAF que le hemos aprovechado en estos 2 encuentros. Así que muchísimas gracias, Facu, y a todos. Aprovecho antes que haya algún otro comentario para invitarlos el 14 de junio y el 4 de julio de 16 a 18, la interdisciplina interpelada por las relaciones familia hoy va a estar a cargo de Marisa Herrera. Así que bueno, los esperamos. Y bueno, siempre es un gusto. Y con Sole un poco, hoy gracias a Facu dilucidamos esto, ¿no? Que nos gusta aprender de lo que no sabemos, que está bueno decir, no sé de esto, no conozco, y bueno, ir poniendo herramientas en la cajita de uno para el trabajo, para las prácticas. Así que muchísimas gracias a todos. Hablábamos al principio de la reunión de 2 cuestiones. Una de esta cuestión de las ideas innovadoras y otra cuestión que hablábamos es esto de poder encontrar los hilos invisibles que nombras, Coco, ¿no? Y eso es lo que vamos buscando. Y bueno, vamos encontrando hilos invisibles. Así que bueno, les agradecemos a todos. Sí, gracias. Gracias por estar, Coco, Andre. Gracias a todos. Muchas gracias, Facu. Bueno, Bueno, y después bueno, vamos a subir las probablemente grabaciones. nos veamos en ese encuentro del 14. Seguramente Ay, participaré. bueno, con gusto, Buenísimo. Facu. Sí, Vamos a Un subir las gustazo. grabaciones. dale. Gracias Bueno, a después todos. te la paso así la suben. Dale, dale, Facu. Gracias, Facundo. Bueno. Un beso a todos. Gracias. Beso. Facu. Chao, chao. Laura, Facu.